Increíble revelación. Solo aceptaré casarme si tu corazón realmente lo desea. Valentina estaba a punto de desmoronarse. Allí, frente a su reflejo en el espejo del baño, ajustando la blusa blanca que había elegido para la cena familiar, una presión insidiosa se acumulaba en su pecho. La expectativa resonaba en cada rincón de Valle de Luna, donde cada mirada y susurro la acechaban. Desde niña, había aprendido que las tradiciones imponían su peso. Se decía a sí misma que debía encajar, demostrar que era digna de ser la nuera que su madre siempre había soñado. Pero el amor que sentía por Alejandro, el comerciante con el que llevaba 2 años, comenzaba a escapar de sus manos como arena. Mientras bajaba las escaleras, una voz en su mente cuestionaba la realidad que enfrentaba. ¿Era amor lo que sentía o una obligación disfrazada de cariño? Alejandro siempre aparecía en los momentos adecuados, sus palabras dulces pretendiéndose sinceras. Sin embargo, Valentina se encontraba atrapada en un ciclo de promesas diseñadas para calmar la inquietud de su familia. La idea de una boda, un altar y un vestido de novia se asemejaba más a una prisión que a la realización de un sueño. Era su madre, esperándola en la sala, quien la empujó aún más a confrontar sus propios sentimientos. «Tú sabes lo feliz que estarías, cariño. Es la tradición», le dijo mientras arreglaba algunas flores en una jarra. Su madre hablaba con convicción, pero las palabras se sentían vacías ante el tumulto emocional que Valentina enfrentaba. La abogada en ella luchaba contra la mujer que anhelaba autenticidad. En ese quebranto emocional, su mente se aferró a los recuerdos de su infancia. Esas historias que su abuelo solía contar sobre la valentía y la libertad. Una herencia, un legado, una propiedad familiar que había descubierto hace pocos días. Esa revelación la había lanzado de lleno a un viaje introspectivo. Al mirar hacia atrás se preguntaba, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por un amor que nunca sintió como verdadero? La angustia se convertía en tormenta. El dilema presionaba su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras todos se sentaron a la mesa, Valentina podía sentir las miradas depositadas en ella como si la examinaran. Pensó en Alejandro, quien la miraba con una mezcla de amor y ansiedad. La presión era abrumadora. La tensión se acumuló en su garganta cuando finalmente decidió que era momento de hablar. «Alejandro», empezó con voz temblorosa, «solo aceptaré casarme contigo si puedes demostrarme que tu amor por mí es verdadero». Las palabras flotaron en el aire, y una oleada de silencio siguió. El argumento estaba lanzado, y el peso que llevaba era tan ligero como una pluma, pero el futuro de ella, de él, de su familia, estaba a punto de tambalearse. Los rostros de sus seres queridos mostraban sorpresa y preocupación. Valentina sintió su pulso acelerado y dejó de respirar por un momento. La pregunta que llevaba en su pecho desde hacía tiempo finalmente estaba fuera, pero la incertidumbre de lo que vendría la sumergía en un mar de dudas. ¿Realmente estaba lista para las consecuencias? Un amor forjado en tradición, en promesas vacías, ¿podía convertirse en algo real? El eco de su abuelo reverberaba en sus oídos mientras el destino de Valentina pendía en un hilo, dejando al lector expectante por lo que vendría en el siguiente capítulo. El silencio que siguió a su declaración se volvió ensordecedor. Valentina podía sentir la mezcla de sorpresa y confusión de su familia, sus miradas en la mesa como dagas dirigidas a su corazón. La incomprensión flotaba en el aire,
igual que el aroma de la cena que se había convertido en mero ruido de fondo. Sus palabras, un desafío disfrazado de pregunta, rompieron la atmósfera de costumbre en la que siempre había vivido. Sin embargo, el eco de su propio desafío reverberaba con más fuerza en su interior. Alejandro, visiblemente desconcertado, tomó un profundo respiro. Su rostro se tornó blanco, y Valentina no pudo evitar sentir una punzada de angustia por él. Sus manos ligeramente temblorosas delataban su nerviosismo, y en su mirada, Valentina leyó la incertidumbre. Había sido el pilar de una imagen perfecta, pero en ese instante, se convirtió en el espejo que reflejaba sus miedos más profundos. La cena continuó en un murmullo apagado, cada bocado compartido ahora cargado de un significado diferente. Valentina luchaba contra la tormenta de pensamientos que la abrumaban. ¿Era realmente egoísta al requerir pruebas de amor? La voz de su madre resonaba en su mente. Es la tradición. Pero, ¿cuánto de su vida quería sacrificar a los pies de un legado que apenas conocía? Al llegar a su habitación esa noche, la oscuridad le ofreció un refugio, un espacio para la reflexión. Tomó el cuaderno que había dejado olvidado en su mesita de noche, un diario que había utilizado durante años para expresar sus inquietudes, pero que había estado relegado al olvido. Comenzó a plasmar en la página su dilema. ¿Era esta su vida? ¿Una historia narrada por otros, donde las decisiones se tomaban por ella? Mientras escribía, algo profundo en su interior comenzó a despertar. Recordó aquella propiedad familiar que había descubierto, el legado que le pertenecía, no solo materialmente, sino como símbolo de su capacidad de forjar su propio camino. Había un aire de libertad en esa herencia que ahora le resultaba irrelevante, pero esbozaba una verdad. Era su elección lo que definiría su futuro. Durante horas, Valentina se enfrascó en una lista de atributos que realmente deseaba en una relación. Respeto, autenticidad, una conexión que no se viera limitada a lo que la tradición dictaba. No podía entregar su vida a alguien que no estuviera dispuesto a comprometerse genuinamente con sus sueños. Era exigente, lo sabía, y eso podría resultar doloroso, pero era lo que necesitaba para honrar su propio ser. El día siguiente llegó con la luz del sol, pero Valentina no sintió el calor esperanzador. La tensión de la noche anterior aún pulsaba en su pecho. Sin embargo, decidió que debía enfrentarse a Alejandro de nuevo, no solo por ella, sino por él también. Había asumido un rol que también le pesaba. Si su amor era profundo, debía ser lo suficientemente sólido como para resistir esta prueba. Cuando se encontraron, la conversación se desdibujó en un intercambio sincero. «No estoy aquí para quebrar lo que tenemos», le dijo con voz firme, «pero necesito saber si el amor que ofreces me implica así como soy, y no como un ideal». Fue un momento de verdad. La vulnerabilidad se convirtió en un puente en lugar de una barrera. La respuesta de Alejandro fue crucial. Si se acercaba a ella con un compromiso real, Valentina podría abrirse hacia un futuro lleno de posibilidades. Pero si no, debía avanzar, confiando en que su voz merecía ser escuchada. El amor verdadero, tal como lo imaginaba, no se construía en base a expectativas familiares. Era el instante decisivo, el momento que definiría su viaje a partir de ese instante. Mientras las palabras comenzaban a brotar de su boca, una revelación le aguardaba al final de la conversación. ¿Podría el amor de Alejandro transformarse bajo la presión de su reclamo? ¿O Valentina se vería forzada a socavar el sueño de construir una vida auténtica? Esta batalla debía llevarla hacia un destino tangencial, uno que solo podría descubrir claramente si seguía el camino de su corazón. La incertidumbre estaba nuevamente presente, pero esta vez, Valentina estaba armada con conocimiento y la certeza de que no había vuelta atrás. Había llegado el momento de conocer la verdad de Alejandro, y con ello, quizás, su propio destino. ¿Resonaría su corazón al fin con el amor que tanto deseaba,
¿O quedaría atrapada en la tradición una vez más? La conversación con Alejandro había dejado a Valentina con una mezcla de nerviosismo y esperanza, pero también con una claridad renovada. Sabía que no podía permitir que las expectativas de otros definieran su camino. Se despertó esa mañana con un propósito más fuerte que nunca. La incertidumbre de la noche anterior se transformó en determinación. Luego de aquel intercambio, Valentina se dedicó a explorar su legado familiar más a fondo. La propiedad que había heredado, un viejo caserón en el campo, cobraba vida en sus pensamientos. ¿Podría ese lugar ser un símbolo de su independencia? La idea de transformarlo en un espacio donde pudiera crear, soñar y ser libre la invadió de entusiasmo, un antídoto vivificante contra el peso de la tradición. Con cada día que pasaba, Valentina sentía el ardor de esa visión. Decidió acercarse a un grupo de amigos cercanos para compartir su idea. Era un paso para hacer tangibles sus sueños, un momento crítico en su propio desarrollo. Cuando se reunió con ellos en una cafetería, sus palabras fluyeron sin esfuerzo, llenas de emoción y coraje. Quiero convertir el caserón en un taller de arte, un lugar donde se puedan crear proyectos colaborativos. Los ojos de sus amigos brillaron al escucharla, y por un instante se sintió respaldada. Sus aportaciones se convirtieron en impulso. Las ideas florecieron en una lluvia de creatividad que la animó aún más. Valentina había comenzado a crear un plan de acción. Se propuso buscar financiación, contactar a artistas y diseñar un modelo que incluyera su visión. Comenzaba a ver el mundo con los ojos de una emprendedora, entusiasmada por la posibilidad de realizar algo que no solo beneficiaría a otros, sino que también le retribuiría esa autenticidad que tanto anhelaba. Sin embargo, en su corazón permanecía la sombra de Alejandro. A pesar de la cotidianidad de sus interacciones posteriores, no había vuelto a tener aquella conversación crucial que podía redefinir su relación. Era un nudo que Valentina debía deshacer, y el tirón de ese dilema personal comenzaba a sentirse como invasor en su ímpetu creativo. Mientras más se adentraba en la realización de su sueño, más se cuestionaba si Alejandro realmente comprendía la magnitud de lo que había sugerido. Una tarde, mientras hojeaba portafolios de otros artistas, la inseguridad la asaltó. La forma en que había compartido su visión con sus amigos no se reflejaba en las charlas con Alejandro. Aquello la llevó a revaluar su papel en el espacio que había creado para sí misma. ¿Era posible que sus sueños y su amor coexistieran, o se verían condenados a colisionar inevitablemente? Decidió que debía enfrentarlo una vez más. Con esa resolución, comenzó a esbozar un plan, tal vez un poco más arriesgado que el anterior. La próxima vez que se encontraran, dejaría que la conversación fuera más que una simple indagación. Quería que la experiencia fuera una invitación a descubrirse juntos, un llamado a la inteligencia emocional que su relación necesitaba. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Valentina se preparó mentalmente para la próxima cita. Sabía que estaba a punto de despejar la bruma entre los dos. La incertidumbre aún vivía en ella, pero había madurado hasta convertirse en la chispa que encendería el fuego de su autoconocimiento. Mientras se vestía aquella noche, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Qué pasaría si Alejandro no estaba dispuesto a seguir su ritmo? ¿Estaría dispuesta a renunciar a su relación por seguir su camino de autenticidad? La respuesta a esa pregunta podría desbloquear un nuevo capítulo en su vida. Y al salir de casa, una certeza la envolvió. El próximo encuentro no sería solo una conversación, sino un acto que definiría no solo lo que significaba amar genuinamente, sino también lo que significa ser amada y respetada en su totalidad. La idea de que esa noche podría abrir una puerta vital hacia su verdadero camino llenaba la atmósfera de tensión y expectativa. ¿Sería capaz de forjar un futuro donde su amor y sus aspiraciones coexistieran sin aplastarse mutuamente? Valentina llegó al café con el estómago revuelto y las manos sudorosas. Las luces tenues del local brindaban un ambiente acogedor, pero para ella,
Solo se sentía la presión de un encuentro que definía no solo su futuro profesional, sino también su vida emocional. Se sentó en una mesa en el fondo, con la vista fija en la puerta, anticipando la llegada de Alejandro. Sabía que era su turno de dar el siguiente paso. No podía seguir esperando que él descifrara sus sentimientos. Cuando finalmente lo vio entrar, tomó aire y se forzó a sonreír. Alejandro parecía ajeno a la tormenta emocional que ella enfrentaba. Su mirada se iluminó al encontrarla, pero Valentina no podía permitirse perderse en la dulzura de su imagen. Lo que estaba en juego era mucho más importante. Mientras él se acercaba, ella recordó las dudas que la habían perseguido. ¿Estaba lista para desnudarse emocionalmente frente a él? ¿Podría permitir que su vulnerabilidad la guiara hacia lo que realmente deseaba? Empezaron a hablar de lo cotidiano, pero Valentina no se dejó llevar por esa inercia. En cada rayo de luz que pasaba por la ventana, encontraba un momento para replantear su enfoque. Finalmente, dejó que la marea de sus pensamientos fluyera. Alejandro, he estado pensando mucho en nosotros, y en lo que quiero hacer con el caserón. Su voz, decidida y clara, cortó el aire de la conversación trivial. Alejandro frunció el ceño. Su expresión cambiaba entre el interés y la confusión. ¿Te refieres a tu taller de arte? Sí, pero también a nuestra relación. Quiero que comprendamos quiénes somos individualmente, antes de decidir lo que podemos ser juntos, respondió Valentina, sorprendida por la firmeza de su propio tono. La incomodidad se hizo palpable, como si la atmósfera se saturara de expectativas no expresadas. Valentina observó cómo Alejandro se tensaba, y aunque su corazón se estremecía, una parte de ella se sintió empoderada por su honestidad. ¿Estás diciendo que necesitas un tiempo, o que quieres reevaluar? Su voz sonó cautelosa, como si temiera una respuesta que no podía aceptar. Quiero que nos enfrentemos a qué queremos realmente. Yo necesito un espacio para crecer, para encontrarme. Quiero que este taller sea más que un sueño. Es mi camino hacia la autodefinición, insistió, mientras la visión de su misión se ordenaba en su mente. Y no puedo forzar a nadie a seguirme en ese camino, si no están dispuestos a hacerlo con el corazón abierto. ¿Y si no puedo seguirte en eso? ¿Qué pasaría con nosotros?, preguntó Alejandro, una sombra de inseguridad cruzando su rostro. Valentina sintió cómo su determinación se tambaleaba. En ese instante, ponderó su próxima declaración. Era una encrucijada emocional. Si mi autenticidad significa perder algo entre nosotros, tal vez sea un precio que deba pagar, confesó. Cada palabra era un golpe de clarividencia en medio de un ruido ensordecedor de dudas. Alejandro se quedó en silencio, las palabras abiertas como una herida fresca entre ellos. Valentina se sintió al mismo tiempo asustada y liberada. Había expuesto su alma, pero su sentido de propósito demoraba su mente, recordándole que todo crecimiento implica riesgo. La conversación giró hacia el futuro, pero un nudo persistía en el aire. Valentina sabía que había dado un paso crucial, pero el resultado seguía siendo incierto. Mientras se despedían, la brisa fresca de la tarde la chocó con una nueva ola de incertidumbre. ¿Había logrado abrir la puerta que podría conducir a su verdad, o la había cerrado dejando a Alejandro atrás en el proceso? La conclusión de su encuentro quedó suspendida, como un puente a medio construir entre su sueño y su relación. Al caminar hacia su casa, reflexionó sobre lo que había salido a la superficie. ¿Era valiente o imprudente demandar tanto de su amor? La búsqueda de su camino personal se sentía más viva que nunca, aunque la sombra de su relación con Alejandro seguía acechando. En ese momento, Valentina decidió que su viaje hacia la autenticidad sería su máxima prioridad, costara lo que costara. Y en medio de esa resolución, una pregunta emergió en su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar su relación por seguir un camino incierto? ¿Y cuán profundo sería el impacto de esa elección? La mente de Valentina ardía con nuevos pensamientos,
y la próxima etapa de su aventura se acercaba, aunque no sin conflictos y decisiones críticas que absorben su ser. ¿Estaría lista para enfrentar las repercusiones de su verdad al final? Valentina despertó con una sensación de desasosiego en el pecho. La conversación del café no la había dejado en paz. Resonaba en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Sentía que había tomado una decisión liberadora, pero el peso de la incertidumbre la mantenía alerta. Para solidificar su camino, necesitaba claridad, no solo en su relación con Alejandro, sino también en su propia autodefinición como artista. Se levantó, y en lugar de dejarse arrastrar por la melancolía, decidió que este día sería el momento de reiniciar su vida. Abrió las puertas de su viejo estudio, que había permanecido en silencio tras la súbita crisis emocional. Al entrar, el olor a óleo y trementina la envolvió como una manta reconfortante. Había algo sagrado en ese espacio, como si las paredes contaran historias de sueños y fracasos, de búsquedas desesperadas por significados. Se sentó frente a su caballete, y en un gesto casi ritual, comenzó a aplicar capas de colores vibrantes sobre un lienzo en blanco. Mientras pintaba, los pensamientos fluyeron más libremente. Cada trazo era un acto de autoconocimiento, una forma de poner en orden sus emociones. Obstáculos, dudas y expectativas se transformaban en figuras abstractas que tomaban vida en su obra. La pintura se convertía en su manera de explorar y confrontar lo que sentía. Pero no solo quería plasmar su interioridad, también era hora de salir al mundo y demostrar su valía como artista. En un impulso repentino, tomó el teléfono y marcó el número de Máximo, un viejo amigo y promotor de arte. Tenía un ojo agudo para las oportunidades y siempre había creído en su talento. «Máximo, necesito hablar contigo», dijo cuando él contestó, notando la intensidad en su voz. «Claro, Valentina, ¿qué sucede?», respondió él con un tono de curiosidad. «No quiero solo un espacio en una exposición colectiva. Quiero una muestra individual. Este es el momento de dar un paso decisivo», afirmó ella, sin titubear. La risa de Máximo sonó al otro lado de la línea. «Estás hablando en serio, ¿no? ¿Qué te ha hecho tomar esta decisión tan de repente?» «Me he dado cuenta de que no puedo esperar más. Si quiero hacer las cosas bien, debo arriesgarme y ser auténtica. Este taller que he imaginado tiene que nacer», explicó, sintiendo que cada palabra la acercaba más a su objetivo. La conversación se extendió, y Valentina sintió la chispa de la emoción encenderse dentro de ella. Después de hablar sobre fechas, temáticas y logística, acordaron que la exposición se llevaría a cabo en apenas 4 semanas. Esa premura la llenó de adrenalina, y a la vez de miedo. Era un compromiso tangible, un acto que alineaba su vida profesional con su deseo de autenticidad. Al colgar, Valentina sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Estaba en movimiento, pero la sombra de lo que había dejado atrás aún permanecía presente. A pesar de la emoción por el cambio, la incertidumbre sobre su relación con Alejandro seguía dispersándose como un velo en su mente. Un tira y afloja emocional que no podía resolver por sí sola. La semana siguiente se convirtió en un ciclo frenético de crear, organizar y confrontar no solo su trabajo, sino también sus sentimientos. Durante esos días, se encontró pensando en Alejandro más de lo que hubiera querido. La idea de perder su conexión la mantenía alerta, pero la posibilidad de crecer como artista la llenaba de esperanzas. Sin embargo, el viernes, cuando se presentó una oportunidad para exponer parte de su trabajo en una galería de renombre, la alegría se vio empañada por una pregunta inesperada que la consumía. ¿Estaba corriendo el riesgo de perder a Alejandro, o él podría ser su mayor apoyo? En los días previos a su exposición, Valentina sabía que la confrontación con sus propios deseos era inminente, y aunque había profundizado en su camino hacia la autenticidad, sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. En sus momentos más oscuros, se preguntaba si alguna vez podrían reconciliar su compromiso con su arte
y su relación con Alejandro sin perderse a sí misma. La noche del evento, mientras se preparaba, recibió un mensaje inesperado de Alejandro. «Necesitamos hablar, Valentina. Te he estado buscando». Las palabras la paralizaron. Era el momento de la verdad, el momento donde todo se cruzaría. ¿Podría su nuevo camino permitirle integrar a Alejandro en su vida, sin perder lo que había ganado? La espada de Damocles pendía sobre ella, y no había vuelta atrás. Valentina respiró hondo. El aire enrarecido por la mezcla de tensión y expectativa llenó sus pulmones. Miró su reflejo en el espejo, y trató de encontrar seguridad en sus ojos. Pero se sintió como una artista frente a un lienzo inacabado. Cada parpadeo la acercaba más a la inminente conversación con Alejandro. Una confrontación que podría definir no solo su relación, sino también su futuro como creadora. La alborada en el horizonte apenas iluminaba la habitación, un símbolo de su propia transición. Pronto se daría cuenta de que, al igual que en su pintura, cada elección que hacía decidiría los colores de su vida. Atomic Perfect. Cualquier pincelada en falso podría optar por un tono gris, en lugar de los vibrantes matices que deseaba. Tomó su teléfono, el mensaje aún brillando en la pantalla, y recorrió sus opciones. Alejandro siempre había sido su puerto seguro. Sin embargo, en ese momento, se preguntaba a quién pertenecía realmente su corazón. No solo deseaba su compañía, sino que necesitaba que él comprendiera la nueva Valentina, que estaba surgiendo de las cenizas de sus dudas. Decidió que antes de hablar con él, necesitaba reafirmar su artísticamente ganador lugar en este nuevo capítulo. Con paso firme, se dirigió a su estudio. No había tiempo para distracciones ni para la vacilación. El lienzo la esperaba, listo para ser invadido por sus emociones más puras, el epítome de su vulnerabilidad y su fuerza. Con cada color que mezclaba, se preguntaba si esa mezcla sería suficiente para capturar la esencia de lo que deseaba comunicar. Los días siguientes estuvieron impregnados de un frenesí creativo. Pintaba con un fervor renovado. Líneas y formas emergían como sus propias decisiones vitales, fluidas, caóticas y finalmente, bellas. Los murmullos que habían empañado su mente se desvanecieron en el ruido del pincel contra el lienzo. Cada instante se convirtió en un acto de autoliberación. Sin embargo, mientras lograba tradiciones de color, la sombra de la relación con Alejandro no la dejaba. La inminente conversación pesaba en el aire, como una tormenta que rugía a la distancia. Su exposición estaba a solo días de distancia, y su confianza estaba al borde. No quería que el peso de su relación la anclara en un lugar incompleto. Quizás el arte era su forma de ganar control, una manera de dejar su huella en el mundo de quienes la habían hecho dudar. Finalmente, llegó el día de la exposición. Con una combinación de nervios y emoción, se vistió con una prenda que la hacía sentir poderosa. Este era su momento, su declaración al mundo. Sin embargo, cada vez que su mente giraba hacia Alejandro, la ansiedad amenazaba con estallar en lágrimas. Al llegar a la galería, la mirada halagadora de los asistentes la llenó de aliento. Pero, en medio de su éxito, su teléfono vibró, interrumpiendo el fluir de la perfección momentánea. Era un recordatorio de la inacabada conversación con Alejandro. La expectativa creció dentro de ella como un campo de tensión. El dilema entre compromiso y autenticidad brillaba más que cualquier pintura en su exhibición. Mientras los asistentes admiraban sus obras, Valentina sintió que el tiempo se estiraba, como si el universo aguardara por su decisión. Tenía que encontrar un momento de calma, un escenario donde pudiera alzar la voz sin titubeos, en lugar de la agitadora paleta de emociones que fluctuaba en su interior. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro, con sus ojos que exponían inquietud y deseo. En ese instante, todo su ser se sintió llamado. ¿Era realmente posible que, en este escenario de su vida profesional, ambos pudieran encontrar su camino?
La respuesta a su inminente dilema se cernía como un eco que necesitaba enfrentar. ¿Qué deseas realmente, Valentina? Es hora de decidir. En medio de su éxito, el verdadero desafío se presentaba ante ella, y no solo en la forma de un artista en el escenario. La pregunta seguía resonando, y con ella, también lo haría la resolución que podría cambiarlo todo. Podría finalmente temperar su relación con Alejandro, sin sacrificar lo que el arte le había devuelto. Mientras el momento se acercaba, la chispa de la verdad estaba a punto de encenderse. La luz de la galería era un reflejo vívido de lo que Valentina había creado, pero incluso en medio de aquellos colores brillantes, su corazón latía desbocado. La figura de Alejandro se movía entre los asistentes, su rostro buscando conexión, y Valentina sintió cómo cada división en su ser pulsaba con un deseo contradictorio, un anhelo por la aprobación de su pareja, acompañado del instinto feroz de etalonar su propia identidad. Si antes el arte había sido su refugio, ahora se erigía como un baluarte de libertad. Ya no quería retratar solo lo que otros esperaban. Su paleta debía ser la manifestación de su autenticidad. En ese instante, su propio reflejo frente a la obra se convirtió en un símbolo de lo que significaba ser verdadera consigo misma. ¿Podía integrar a Alejandro en esa verdad sin perder su esencia? Con el murmullo de la audiencia a su alrededor, ella tomó una decisión radical. Se acercó a un grupo de admiradores susurrando elogios a su trabajo. Resultaba un alivio ver que su esfuerzo había resonado en ellos. Pero sin perder de vista a Alejandro, cuya expresión fluctuaba entre el orgullo compartido y la incertidumbre, Valentina sintió el peso de sus propios silencios volverse abrumador. Se despidió de los visitantes y buscó un rincón más tranquilo, el momento ideal para abordar la conversación que había evadido por tanto tiempo. La sala, una cacofonía de color y emoción, se convirtió en un espacio seguro mientras su mente se concentraba en la esencia de su dilema. Cada trazo del pincel había sido un acto de valentía. Cada elección consciente la había acercado a esta responsabilidad. Finalmente se encontró frente a él, el hombre que había sido su ancla durante tanto tiempo, pero que, al mismo tiempo, representaba una potencial ancla a un estilo de vida que podría no satisfacerse a ella misma. ¿Valentina? La interpelación de Alejandro la sacó de su ensueño. Fue entonces cuando comprendió que su miedo no solo residía en la charla sobre su futuro juntos, sino en confrontar la posibilidad de aferrarse a un amor simple, sin matices. Necesitamos hablar, pronunció, su voz resonando con una intensidad renovada. No puedo seguir así, con este tira y afloja en mi corazón. La claridad en sus palabras era consecuencia de cada opaco momento en que había dudado de sí misma. Las cejas de Alejandro se alzaron, dispuesto a escuchar. Sé que lo que vivíamos ha cambiado, pero aún siento lo nuestro. Esas palabras fueron a la vez un bálsamo y un reto. Él seguía convencido de que su vínculo era inquebrantable. Y si te dijera que no quiero conformarme, que he pintado mi vida con los colores de mi verdad y no estoy lista para desenfoques. Su voz emergió firme, una mezcla de miedo y determinación alimentando su alma. En ese instante, el aire se condensó, la electricidad entre ellos palpable. Valentina observó los matices en la expresión de Alejandro. La confusión y el deseo se entrelazaban. En aquel lugar de luces y sombras, la chispa de su renuente vulnerabilidad se tornaba aún más intensa. Si estás dispuesto a luchar por lo que tenemos, ¿quieres realmente esperar a que todo esté resuelto? ¿Para decidir por ambos en función de lo que anhelaríamos ser? Cuestionó antes de que las emociones la dominaran, con su voz temblando entre la fuerza y la necesidad de ser escuchada. Las palabras de Valentina, rebosantes de anhelos y temores, no hicieron más que alimentar el fuego de su decisión. Mientras Alejandro se preparaba para responder, ella sintió que todo lo construido hasta ese momento dependía de cómo él eligiera rezar sus propias dudas. La tensión en la atmósfera era casi palpable. La respuesta de Alejandro podría llevarla a un desenlace que nunca imaginó. Autenticidad
o complacencia, amor o sacrificio. Ese instante de incertidumbre podría definir el camino que seguirían juntos, o la liberación que tanto deseaba. Valentina, ¿qué pasaría si realmente hablamos de esto? El momento de la verdad se acercaba como una ola, lista para desbordarse. La respuesta que ella había buscado durante tanto tiempo estaba a punto de surgir. ¿Podría existir una relación que floreciera en medio de su autenticidad, sin desdibujar su arte y su esencia? La sala vibraba a su alrededor, el duelo entre la posibilidad y el temor palpitante, mientras Valentina se enfrentaba al eco de sus propias decisiones. ¿Sería capaz de desatar la raíz de su relación sin renunciar a la vida que tanto anhelaba? El silencio tras la pregunta de Alejandro fue, inicialmente, ensordecedor. Valentina sintió que su estómago se encogía. Las luces de la galería, antes brillantes, comenzaron a nublarse, como si reflejaran la confusión que había en su interior. Aquel instante significaba mucho más que la simple decisión de hablar sobre su futuro. Era un abrazo lento y tenso entre el amor y la autenticidad. La pinza en su pecho se apretó aún más cuando Alejandro la miró a los ojos, buscando una chispa de respuesta, una certeza que Valentina aún no se había permitido descubrir. La profundidad de su conexión anterior parecía un océano vasto, pero ahora, con cada ola de incertidumbre, los acantilados de sus emociones amenazaban con fracturarse. Lo que veo aquí, lo que siento, no es algo simple, comenzó ella, su voz titubeante. He estado en un viaje, no solo a través de mi arte, sino dentro de mí misma. Cada mausac, cada trazo es como una carta de sentimientos que antes no sabía que existían. Hablar así, con una vulnerabilidad que nunca había mostrado, era un nuevo desafío. Se preguntó si Alejandro podría comprender la magnitud de su travesía, el sacrificio de dejar atrás una vida que una vez consideró satisfactorio. Pero la autenticidad la llamaba, y con cada palabra se daba cuenta de que carecía del elemento más crucial en su vida romántica, la verdad sobre lo que realmente anhelaba. Allí, con la tensión entre ellos latiendo como un tambor, Valentina continuó. Nunca he sido tan feliz como en este momento de libertad creativa, pero la realidad de estar juntos se siente inmensa y desconcertante. Explicó cómo su arte había sido no solo una forma de expresión, sino un espejo que reflejaba el verdadero deseo de su alma. ¿Y si lo que quiero no es lo que tú esperas?, preguntó, su voz temblando con la carga de una verdad que podría herir. Mi deseo de ser auténtica puede chocar con lo que sientes por mí. No quiero que este amor dependa de mis elecciones. Soltó, respirando hondo, sintiendo el sudor acumularse en su frente. La presión de la ambigüedad era casi palpable. Alejandro, que había permanecido en silencio, por fin habló. ¿Quieres decir que, tal vez, deberíamos distanciarnos para que puedas encontrar tu camino? Esa pregunta resonó en el aire, una posibilidad que Valentina nunca había considerado como una respuesta viable. Se dio cuenta de que, en el fondo, había deseado que él entendiera su lucha y la necesidad de separarse de las expectativas ajenas. Quizás, comenzó a decir, pero fue interrumpida por una ráfaga de emociones que casi la ahoga. La idea de perder a Alejandro le dolía, pero la idea de estar atrapada le provocaba aún más temor. Quizás eso sea lo que necesito para descubrirme a mí misma por completo. Sin duda, quiero que estés en mi vida, pero no a costa de ser alguien que no soy. Un murmullo de verdad se filtró entre sus palabras. La fragilidad de la situación se tornó tangible. La revelación de su necesidad de trascender el amor convencional, de buscar la autenticidad en su relación, comenzó a tomar forma en la mente de Valentina. Cada palabra era un acto de desapego, un paso hacia la lucha por su libertad. No obstante, la pregunta seguía percutiendo en ella. ¿Sería capaz de darle sentido a su vida y a su arte sin perder lo que tanto valoraba en Alejandro? Luis, un amigo cercano que había asistido a la galería, se acercó a ellos. Valentina, has estado callada mucho tiempo.
Solo puedo imaginar lo que estás sintiendo. ¿Estás lista para compartir tu verdad con todos? La mirada esperanzada de Luis resplandeció a su alrededor como un rayo de luz, una chispa de inspiración que encendía una nueva idea en la mente de Valentina. Sí, dijo, la decisión brotando con fuerza renovada. Quizás sea ese el camino. Hablar, sí, y también mostrar. Y con esa aceptación, estaban en la cúspide de una transformación que podría llevar su vida en una dirección inesperada. El eco de su afirmación se afianzó, tallando un nuevo camino hacia una versión de sí misma que podría ser, finalmente, auténtica. Pero el hilo que unía su vida a Alejandro seguía tan delgado que podía quebrarse ante el más mínimo movimiento. Allí, en la galería, entre las luces y los colores vibrantes, Valentina se enfrentaba no solo a su verdad, sino a la posibilidad de un nuevo comienzo, o al final de todo lo que conocía. Mientras el murmullo a su alrededor crecía, una pregunta perturbadora asomó en su mente. ¿La revelación de sus deseos la haría más fuerte o la destrozaría? Y así, con la amalgama de emociones a flor de piel, Valentina dio un paso hacia lo desconocido, temiendo tanto el rechazo como la aceptación. Su camino apenas comenzaba a ser trazado, y lo que le aguardaba era un misterio que alteraría el tejido de su existencia para siempre. Valentina se aferraba a la idea de la autenticidad, pero la insignificancia de un paso podría determinar el rumbo de su vida. El aire a su alrededor estaba cargado de expectativas no expresadas y expectativas ajenas. Se sentía intensamente viva, pero, al mismo tiempo, aplastada por la posibilidad de la soledad que podría surgir de su elección. Con un movimiento decidido, se apartó de Alejandro, quien permanecía quieto, capturado en la burbuja de sus pensamientos. Valentina necesitaba espacio para determinar su siguiente movimiento. Como impulsada por un resorte interno, comenzó a caminar por la galería, tocando los cuadros que había creado. Cada uno era un testimonio de sus luchas y de su luz, un reflejo de su crecimiento personal y profesional, una representación visual de lo que había estado forjando en su interior. Luis, dijo en voz baja, buscando la compañía de su amigo. No sé si tengo la fuerza para llevar adelante esta transformación. Hay tanto en juego. Luis se acercó, escuchando su incertidumbre con firmeza. No se trata solo de fuerza, Valentina. Es un acto de coraje. El coraje de ser tú misma. No puedes permitir que el miedo a perder a alguien te impida ser quien realmente eres. Sus palabras resonaron en Valentina, como si cada sílaba le empujase hacia el abismo de su propia verdad. Cada paso que dio por la galería se asemejaba más a un viaje introspectivo. No solo buscaba su voz, sino la claridad de quién era en realidad, más allá de su relación con Alejandro. Tenía la sensación de que cada pincelada en sus obras no solo había descrito sus emociones, sino que había empezado un diálogo interno, una búsqueda de propósito más allá del amor. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar para ser fiel a mí misma?, se preguntó. La respuesta era un eco de impulsos que se agitaban en su interior. Tenía que asumir riesgos, y quizás perder a Alejandro fuera uno de esos riesgos que estaba destinada a tomar para crecer. La idea de exponer su verdadero yo la llenó de un extraño sentido de poder, incluso cuando la incertidumbre apretaba su pecho. Se preguntaba, ¿y si me expongo y esto resulta en un rechazo? Pero rápidamente repetía para sí misma que mantenerse en la sombra de los demás nunca había sido una opción viable. Mientras su mente corría con un torrente de pensamientos, su mirada se posó en una de sus obras más recientes, una mezcla ferviente de colores y formas que parecía vibrar con energía propia. En ese momento, sintió que el arte se había convertido en su refugio y su proyección, un lugar donde podía dibujar, sin restricciones, la historia que quería contar sobre sí misma. «Voy a hacerlo», declaró, llena de determinación. «Voy a exponer mi verdad, y no solo a Alejandro, sino a todos».
La decisión de hablar y mostrar su arte se convirtió en un compromiso consigo misma. Al regresar a su lugar junto a Alejandro, Valentina se sintió diferente. Era como si llevase una armadura nueva que la protegía de los temores que anteriormente la habían inmovilizado. Alejandro, comenzó, su voz ahora firme. Te necesito en mi vida, pero necesito, sobre todo, ser yo misma. Y eso significa ser honesta contigo. Las palabras fluyeron, y a medida que hablaba, su voz se afirmaba. Quiero explorar esto que siento, pero no puedo hacerlo encerrada en las expectativas que me pones. Necesito que comprendas que mi viaje es individual, que mi arte es mi voz para ser la persona que siempre he querido ser. El rostro de Alejandro reflejaba tensión y confusión, pero lo que más la sorprendió fue un atisbo de comprensión en sus ojos. Valentina sabía que este momento era crucial. La lucha interna entre su deseo de ser vista y querida y su necesidad de autenticidad se intensificaba, pero estaba dispuesta a asumir la incomodidad por el bien de su crecimiento. Entonces, en medio de la conversación, un antiguo rival de la galería apareció, un conocido crítico de arte cuyos juicios eran devastadores. Valentina sintió cómo su estómago se contraía. Valentina, dijo, su tono cínico. ¿Estás realmente lista para mostrarnos la verdad detrás de tus obras? ¿O será solo otro intento de encajar entre estándares que ni tú misma comprendes? La mirada inquisitiva del crítico la atravesó como una densa bruma. Su reacción fue instantánea, un impulso feroz de demostrar su mirada única en el mundo, pero también una profunda inquietud acerca de lo que su verdad podría desatar. Era un momento decisivo. Aquel comentario podría ser la chispa que encendiera su fuego, o el hundimiento que diera cara a sus miedos más profundos. En su interior se desató una batalla entre el deseo de aprobación y la necesidad de ser honesta. El arte es mi voz y hoy más que nunca tengo que alzarla, pensó. La próxima decisión que debía tomar podría costarle más de lo que había imaginado. Con su corazón latiendo con intensidad, Valentina se preparó para enfrentar no solo las exigencias del mundo exterior, sino también la voz interior que aclamaba su autenticidad. Era el momento de liberarse por completo, sin importar las consecuencias. ¿O sería esa la última vez que se embarcaba en este viaje difícil? Valentina dio un paso hacia el frente, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, resonando con el eco del desafío que recién había aceptado. La galería, que había sido un espacio de celebración, ahora se había transformado en un campo de batalla. Las miradas se centraron en ella, y la presión del crítico se convirtió en una oportunidad para demostrar su valentía ante el mundo. Sí, estoy lista, declaró con firmeza. Estoy lista para mostrar no solo mi arte, sino también mi verdad. No más máscaras. Este es mi camino, y quiero que todos lo vean. Alejandro, a su lado, parecía captar la decisión trascendental que Valentina estaba a punto de tomar. Había una mezcla de sorpresa y comprensión en su mirada. La voz del crítico había sido un catalizador, un recordatorio de que a veces, las críticas más duras provienen de nuestros propios temores. Pero Valentina se negaba a postergarse un día más por la inseguridad. Mientras se preparaba para hablar, sintió la energía de los asistentes a su alrededor, un murmullo de anticipación que alimentaba su determinación. Las luces de la galería centelleaban, iluminando no solo sus obras, sino también el ardor que había estado creciendo dentro de ella. Valentina se sintió en comunión con cada trazo de su arte. Cada pintura contaba una historia de lucha, de amor propio, de autenticidad. Estos cuadros representan no solo mi visión artística, sino también mi viaje personal, continuó. He aprendido que la verdadera valentía radica en ser genuinos, en abrirse sobre quienes somos realmente, y en asumir el riesgo de ser rechazados por lo que amamos. Cada palabra que pronunciaba parecía forjar un nuevo surco en su camino hacia la realización.
La tensión que había mantenido en su pecho fue reemplazada por una oleada de empoderamiento. Esta era su declaración, un pacto con su verdadero yo. Las expectativas ya no serían sus cadenas. Eran simplemente la lección que había aprendido a dejar atrás. A su alrededor, los murmullos de aprobación comenzaron a crecer. El crítico que había cuestionado su autenticidad la miraba ahora como si comenzara a vislumbrar algo profundo en sus pinturas. Valentina proyectaba una luz renovada, una confianza inquebrantable que contrastaba con las dudas que solía cargar en su interior. «Mi camino no solo es un viaje solitario», continuó Valentina, buscando a Alejandro entre la multitud. «En este trayecto quiero que tú, Alejandro, me acompañes, pero no quiero que tu amor se convierta en una carga. Quiero que sea un puente que nos permita crecer juntos en nuestras propias verdades». Las palabras brotaron de su corazón, resonando con un eco de sinceridad que había estado oculto durante demasiado tiempo. Se dio cuenta en ese momento de que nunca podría vivir en un amor que no permitiera a ambos ser quienes realmente eran. No se trataba de sacrificar una relación por su arte, sino de entrelazarlos sin perder la esencia de ninguno. Alejandro pareció enrojecer y asintió lentamente, captando el peso de cada palabra que Valentina había dicho. La fragilidad de su relación se convertía en fortaleza, y la idea de construir un futuro juntos sobre la base de la autenticidad cobraba sentido. En ese instante, algo cambió entre ellos. La verdad compartida era el primer ladrillo en la edificación de una nueva etapa. Valentina sintió como si un velo se hubiera levantado. Las expectativas del pasado ya no la limitaban. La libertad que había buscado se abría ante sus ojos. Era un nuevo comienzo, no solo en el arte, sino en su vida personal. La decisión de ser auténtica había inspirado un profundo cambio en su corazón, y en los corazones de quienes la rodeaban. Con el tiempo, los ecos de su presentación resonarían, no solo a través de la galería, sino en cada rincón de su ser. Valentina comenzó a soñar en grande. El taller de arte que había imaginado se convertiría en un espacio de conexión y creación, donde las personas pudieran explorar y expresar sus verdades sin miedo al juicio. Ya no era solo una artista, sino también una líder en su propia narrativa, forjando un camino para otros que, como ella, anhelaban ser vistos y comprendidos. Alejandro se convertiría en su apoyo, no como una carga, sino como un compañero que también estaba en su propio viaje de autodescubrimiento. Cuando finalmente la noche concluyó, y Valentina se despidió de los visitantes, se sintió plena. Había logrado fusionar su arte con su vida, liberándose de las limitaciones impuestas por el pasado. El camino por delante iba lleno de incertidumbres, pero también de promesas. Se dio cuenta de que el amor verdadero no tiene por qué ser una prisión, sino que puede ser una fuente inagotable de inspiración. Valentina había conquistado su mayor desafío, su autenticidad, y con ello, había trazado un mapa hacia un futuro donde podría ser feliz, en paz y en amor. En esos momentos de revelación, supo que lo único que podía hacer era seguir adelante, explorar sus sueños, y vivir con la certeza de que su voz, su verdad y su arte merecían ser escuchados y celebrados. Estaba lista para demostrarlo al mundo, y aunque las dudas aún podían manifestarse en el horizonte, Valentina sentía que finalmente había encontrado su norte. Así que, queridas almas en búsqueda de autenticidad y conexión, este es el momento de mostrar su apoyo a la historia de Valentina. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y ayudar a que estas narrativas lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, porque cada opinión cuenta. Y no olviden compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.